ganarte. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. 17 de febrero del 2020, comentaba al señor economista César Robalino, que ya se encuentra con nosotros, que hoy es 25 años de la firma del Tratado de Itamaraty, de este acuerdo que cerró, ¿no? Cerró parte de uno de los conflictos que venía teniendo el Ecuador con los vecinos del sur y que ha ayudado. Creo yo que se puede hacer una evaluación positiva, más allá de lo que es la historia limítrofe del Ecuador, ¿no? Así es que hoy son 25 años de este hecho. Pero al saludarles, soy Francisco Rocha, Gonzalo Rosero no nos acompaña en estos días. Vamos a conversar con el señor economista Robalino, con contacto telefónico con el economista Walter Spurrier. Economista Robalino, bienvenido, buenos días. El Ecuador busca en Washington más recursos, decía un titular, y aquí en la mesa de trabajo lo han puesto como, digamos, como una pregunta. Esta pregunta puede ser buena o puede ser para asustarnos. Yo diría, esta visita del presidente de la República, recibido por el más alto nivel del gobierno norteamericano, más allá de este primer impacto, se puede evaluar y nos sirve para obtener recursos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Mire, con tanta noticia negativa que existen en los varios frentes en la sociedad ecuatoriana, estos resultados que el señor presidente con su equipo gubernamental y un grupo de empresarios ha obtenido como resultados de la visita personalmente con el presidente de los Estados Unidos y algunos altos funcionarios del gobierno americano, yo creo que es positivo. De tanta noticia negativa, es algo positivo para el Ecuador. El hecho que se haya reunido también con representantes de los organismos financieros internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial, es muy positivo porque el Ecuador va a requerir más financiamiento internacional de esos organismos. O sea, yo veo cosas positivas en estos días frente a un mundo de negatividades del Ecuador, ¿sí? Ahora, eso no significa que firmar el Tratado de Libre Comercio, o como se quiera llamar, el acuerdo comercial con Estados Unidos, va a resolver todos los problemas del Ecuador. Es, créame, importantísimo firmar ese acuerdo y ojalá antes que el gobierno, el presidente termine su periodo, eso entre en vigencia. Hoy por hoy, Ecuador está compitiendo en forma con desventajas, digámoslo así, con países como Perú, Colombia y Perú, que Colombia, tienen acuerdo, por ejemplo, ¿no? que tienen acuerdo, ¿verdad? Y cuando Ecuador exporta flores a Estados Unidos o atún u otros productos, tiene que pagar un impuesto arancelario allá. Adicional en flores, al que pagan. Creo que es 7%, y en atún es mucho más. Entonces, hay una desventaja. Yo creo que eso, de que el mercado americano se abra con liberación de impuestos, una serie de productos actuales, como el día de mañana futuros, que se puede producir en el Ecuador, es muy importante porque entonces el comercio exterior va a crecer y van a venir más dólares y eso implica una ventaja para el crecimiento de la economía. Economista Robalino, cuando usted dice van a venir más dólares y la gente tiene un poco de esperanza, ¿no? Dice acuerdo de libre comercio y ahí ya comienzan a sonar unas alarmas al interior. Dice preferencias arancelarias, que es un poco la voluntad del gobierno norteamericano de mantener unos aranceles a determinados niveles porque quieren, porque ellos quieren, nos dan una especie de bonificación por el buen comportamiento, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. Pero
yo estaba revisando para esta conversación. ¿Cuándo ha habido una real inversión o atracción de capitales al Ecuador? Bueno, el tema de inversiones extranjeras es otro tema, ¿no? Que va a ir... Financiamiento es otro. Claro. O sea, es uno de los frentes que hay que atacar. Pero ahora lo que necesitamos es financiamiento. Pero si viene acompañado por inversión, será mejor. Claro, por supuesto Ya. que sí. Ahora, el acuerdo no solamente es reducciones arancelarias de parte y parte, Claro. y en la cual los negociadores tienen que ir chequeando más o menos cuáles son esos productos y sectores Que sensitivos. pueden ser sensibles y hay podrían una- afectarse. Claro, hay una ventaja también porque Ecuador ya tiene firmado y está en vigencia el acuerdo con Europa, por ejemplo, ¿verdad? Se está negociando con México para pertenecer al acuerdo del Pacífico. Y luego Estados Unidos, y creo que ya está en vigencia el acuerdo con reformatorio con México y con Canadá, entonces va a ser más fácil las negociaciones. Ahora, en ese acuerdo también va a haber temas que tienen que ver con la inversión. Y aquí Ecuador tiene que ir avanzando más rápidamente a lo que lo ha hecho. ¿Qué significa? Los tratados bilaterales de inversión que en el gobierno anterior los eliminaron, tiene que comenzar sencillamente a hacer rehechos. Ya. ¿Por qué? Porque el Una inversionista nueva extranjero negociación. no confía en la justicia ecuatoriana. Ya. Entonces mañana un inversionista extranjero, por el hecho de haber firmado un acuerdo comercial, eso no significa que va a venir pues 10 o 12 mil millones de dólares en un año. Tampoco, no hay que volverse más optimista de lo que es necesario en este momento. Entonces yo digo, Ecuador tiene que hacer también su trabajo interno. Ahora, por otro lado, también va a haber una cooperación más intensa desde el punto de vista de cruce de información para la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, y eso es importante, porque la banca americana es enorme en el mundo, y por ahí transitan muchos dólares que uno supone que son todos legítimos y legales, etcétera. El cruce de información y la cooperación va a ser importante, y eso es otra parte del resultado que ha obtenido el señor presidente de la República. Pero aparte de eso, es el financiamiento internacional de organismos multilaterales. Ecuador no está cumpliendo con el acuerdo con el FMI, ¿sí? Por una serie de razones, y Z, que no es el tema en este momento. Pero ahí, el Banco Mundial, el BID, etcétera, el propio FMI, van a tener que entender que hay ciertas circunstancias que no van a permitir cumplir tal como está planeado últimamente. Y eso no significa que vayan a parar el financiamiento. Ecuador necesita. Pero vuelvo a repetir, aquí tenemos que hacer también un trabajo, y ahí es donde viene un problema. Que un momento dado, uno observa y uno dice, a ver, amigo, vas a crear condiciones adecuadas para que la inversión extranjera dentro de este convenio que se va a firmar pueda realmente incrementarse y no tener 700 millones de dólares al año de inversión que suelen ser tradicionales, cuyos montos en el Ecuador, sino que igual que en Colombia, en Perú o en Chile, se conviertan en 5, 8, 10 mil millones. ¿Vas a hacer el trabajo o no vas a hacer el trabajo? Y ahí es donde viene un interrogante con respecto a la política económica y financiera del gobierno ecuatoriano. El gobierno ha dicho varias veces que sí, que va a hacer esto y que va a hacer el otro. Pero en un momento dado, cuando uno comienza a evaluar el camino de la política económica, uno ve dudas del gobierno para avanzar. Por ejemplo, digo usted, pues, para reducir el déficit fiscal drásticamente. Ahí hay problemas y ahí hay problemas. Y antes de irnos a eso, está ya en línea telefónica el señor economista Walter Respurrio, a quien saludamos. Estamos conversando con el economista César Robalino, economista Respurrio. Buenos días. Una primera evaluación suya del viaje del presidente Moreno a Washington y de las autoridades económicas. Le decía al economista Robalino y el analizado que nos falta financiamiento y hay que buscar esos recursos. Y en medio de este viaje de la visita también ha habido la posibilidad de reunirse con representantes de los multilaterales, como se denominan. ¿Se espera demasiado de esta visita? Le decía, y el economista Robalino dice, bueno, es bueno en medio de todo la información, pero no hay duda de que tampoco es que hay que entusiasmarnos mucho. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, saludos a César, a todos los radioescuchas. El viaje del presidente es impresionante por
la amplia recepción que ha recibido, reunión privada ahí con el presidente de los Estados Unidos, ha tenido reunión con la líder del Partido Demócrata, con las multilaterales. Eso significa un espaldarazo que le está dando los Estados Unidos al Ecuador por varios motivos. Entre esos motivos, el hecho de que tiene una política exterior ha cambiado radicalmente, no es el retorno de la oveja negra, digamos, al rebaño. Y por ese sentido hay este apoyo de los Estados Unidos que también se refleja en el hecho que el Fondo Monetario ha cedido ante los incumplimientos del Ecuador y todos del acuerdo, y más bien lo ha modificado, suavizándolo, y también ha significado pues que hay una buena voluntad para que este gobierno pueda terminar su mandato y cumplir con sus compromisos. Ahora, dentro de eso, el problema que hay, por lo cual eso no es suficiente, es que el Ecuador está endeudado con el mercado financiero internacional. El mercado financiero internacional hace una evaluación que no hay suficientes esfuerzos del país para resolver sus problemas. Esencialmente diríamos que no hay suficiente conciencia en el país, ni en el gobierno, ni en los partidos que están en la asamblea, ni en el público en general, de que hay un grave problema que tiene que resolverse. Entonces, está diciendo el mercado internacional financiero, este acuerdo termina en el año 21. Y ahí hay vencimientos en el 22 de $2.000 millones, y nosotros creo que no vamos a comprar nuevos bonos. El país va a tener que mostrar que está haciendo ajustes como para que nosotros digamos, bueno, el futuro se ve mejor, le vamos a comprar otros bonos para que pueda pagar los que se vencen, pero si no hay ese avance, no va a haber esa compra de bonos y el país va a estar ahorcado en el año 2022. Y es por ese motivo por el que hoy se están vendiendo bonos, los tenedores de bonos los están vendiendo, está subiendo el riesgo país. Eso implica que se nos están cerrando las puertas del mercado financiero internacional. Y por lo tanto yo diría más que cómo conseguir esas nuevas fuentes de financiamiento, lo que tenemos que decir es cómo nos ponemos de acuerdo para bajar el costo, los gastos corrientes del Estado, del gobierno central y de algunos gobiernos seccionales y de empresas del sector público, para que estén más de acuerdo con nuestros ingresos y de esa manera poder ir reduciendo el endeudamiento, porque ese es el kit del asunto, ese es el punto central. No lo estamos haciendo como si tuviéramos urgencia, estamos haciendo algo mínimo. Hay esfuerzos, sí, por parte de autoridades económicas, pero no tienen mayor respaldo. Y lo curioso encima, lo sorprendente internacionalmente, es que en la Asamblea están representados los partidos que aspiran a ser gobierno el próximo año. Y sin embargo... Parece no que están en una campaña que no se entiende, o sea, la realidad está lejana a lo que están actuando. Así es, o sea, yo entiendo de que de pronto los partidos en la asamblea que quieren ser gobierno digan, hoy qué horror subieron los combustibles, pero que no hagan nada al respecto, ¿no? Se entiende, pero no que bloqueen las leyes, o sea, hay cambios que tienen que hacerse muy importantes y no creo de que haya un costo político de la aprobación de esas leyes y no lo están haciendo. La que tenía más costo político era la de los impuestos. Al final optaron por una reforma que solo afecta a las personas de mayores recursos y bueno, y por lo tanto, pues como esa población es relativamente pequeña, no genera los suficientes ingresos. Rechazaron el aumento del IVA, no dicho, ni siquiera se planteó el aumento del IVA, cuando ya anteriormente habíamos estado pagando IVA de 14. Entonces, en ese sentido, dicen, no, este país no va a hacer el esfuerzo. No más impuestos. Sí, no va a hacer esfuerzo en este país por ningún lado, porque además hasta se ha visto con simpatía el levantamiento indígena para en contra del diésel, un diésel que realmente pues los impacta poco a ellos.
Entonces, en ese sentido, ese es nuestro principal dilema, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que hay un problema muy grave, que podemos tener un colapso, y que por el hecho de que tenemos la dolarización, no se siente, porque no hay una inflación, porque la gente que percibe un salario siente que los precios no suben y que hay que hacer un ajuste importante y no se siente su urgencia, y ahora los tenedores de bonos dicen, sí, la verdad es que el Ecuador no va a hacer ajuste y esto se va a ir al diablo, y ahora tenemos ese problema que ya no podemos acceder al mercado internacional. Le pido, economista, que nos acompañe, está ahí y estamos saludando al economista Ramiro Crespo. Pero economista Robalino, lo que ha dicho ya el señor economista Walter Spur, si no hay tampoco una voluntad política, y al parecer no tenemos de ninguna manera la forma de concretar un número de legisladores o de asambleístas, como se llaman ahora, el gobierno no sé si puede avanzar mucho en reformas. Es un gobierno que con la visita toma un rumbo, pero que no tiene una mayoría en la asamblea, y el acuerdo que tenía se terminó. Bueno, fíjese, Walter dice que hay ciertas reformas Hay que hacerlo, que a los partidos políticos no va a tener un costo, y eso suena razonable, esa afirmación. Pero hay que saber cómo piensan los políticos en el Ecuador. Pues no se olvide que este año ya es periodo electoral y todos los partidos están pensando en votos. Por ejemplo, la reforma monetaria, igual que la reforma a la ley de planificación y finanzas públicas. Por ejemplo, hay temas en que, como no tienen que ver con aumento de impuestos, se supone teóricamente que al ser enviados esos proyectos de ley este mes y el próximo mes, la Asamblea diría, pues sí, vamos a aprobar porque suena razonable. Pero hay que pensar como el político ecuatoriano en un año preelectoral. Ahora, dentro de las noticias positivas que hay con respecto a la ida del presidente y lo que el presidente ha conseguido, ha obtenido directamente del presidente de los Estados Unidos, que es importante, no de un ministro, que son importantes también, sí, ¿verdad? Sino del presidente, que ha dicho, sí, me interesa firmar un acuerdo con Ecuador, sí, ¿y qué más puede hacer por ti? Interesantísimo, créanme, sí. Pero yo digo, por ejemplo, mala noticia es cuando el vicepresidente dice, no vamos a aumentar el precio del diésel, punto. Es mala noticia, porque ¿qué mensaje está dando? Que van a aumentar el precio. El segundo mandatario es el señor Vargas. Claro, sí, claro. Ese es un mensaje clarito. Sí, entonces, el gobierno tiene temores, no quiere que se armen olas de aquí hasta entregar el poder. Y la economía ecuatoriana necesita una serie de decisiones que precisamente van a ocasionar olas, no porque nadie quiere, sino porque la realidad es esa, pues. Irremediablemente hay que subir el precio del combustible, irremediablemente. Si no lo hace este gobierno, lo hará el próximo gobierno. Y los políticos hoy, no importa quién sea el precandidato a la presidencia, no voy a dar nombres y apellidos, tienen que estar conscientes que si no apoyan en ciertas cosas este gobierno, en forma directa, en forma indirecta, etcétera, sencillamente ellos van a tener que hacer el trabajo duro, intenso, de corregir todos los problemas macroeconómicos del país. En materia fiscal, como Walter decía, el riesgo país está en más de 1000 puntos. Si mañana el gobierno se atreve a emitir bonos en el mercado internacional a 5 o 10 años, ¿cuánto tiene que pagar? 12, 13%. Imagínense esas tasas de interés, cuelgan a cualquiera que emite esos bonos y trate de colocarlo a esa tasa de interés. Entonces, como decía Walter, hay que hacer un esfuerzo adicional para bajar el riesgo país, que la tasa de interés que el día de mañana va a emitir, pues van a tener que emitir bonos, sino ¿cómo cubren el déficit fiscal de 5.000 y pico de millones? Y las necesidades de financiamiento este año que van a ser más de 10.000 millones de dólares. ¿Cómo lo cubren? Con más deuda, pues. La deuda va a seguir creciendo. ¿Y el programa con el fondo puede pararse? Yo espero que no. Yo espero que no, porque el FMI también tiene que entender ciertos temas que se presentan en el Ecuador en el área política y que el gobierno no tiene mayoría. Ahora, que el frente político no se mueva para conseguir, sin estos acuerdos que había antes con Creo, por ejemplo,
para aprobar una serie de reformas legales que tienen que darse y que no van a ocasionar costos políticos, a excepción de las reformas al Código Laboral. Ahí sí, los partidos políticos van a estar atentos porque los líderes sindicales van a comenzar a decir, salimos a las calles. Y el momento en que dicen que salimos a las calles, el gobierno se va para atrás, ¿sí? Hoy por hoy, digamos, las fuerzas de seguridad interna y externa del Estado están mejor preparadas para neutralizar cualquier fenómeno parecido a octubre. Y nadie quiere que el gobierno se caiga. Esa es una ventaja para el gobierno. Entonces, tome decisiones y corra los riesgos, ¿sí? Economista Ramiro Crespo, bienvenido, buenos días. Bueno, la visita del presidente Moreno al presidente Trump genera todo este debate, ¿no? Veíamos, se fueron, quizá pueden venir más recursos después de esta visita, o se consigue que el acuerdo con el fondo siga funcionando, más allá de los incumplimientos que parece que el Ecuador ha tenido en virtud de ese acuerdo. Pero las circunstancias políticas internas en un año preelectoral y un gobierno que no hace mayores esfuerzos a ratos para salir, esto es una bocanada de aire fresco, decía alguien. ¿Cuál es su apreciación? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, saludos César, a Walter, a ti Francisco y por supuesto a la audiencia. Yo creo que es una muy buena cosa la visita al presidente Trump, especialmente porque es el presidente de los Estados Unidos. Y Estados Unidos ha sido nuestro principal socio comercial históricamente. Bueno, y tenemos una relación de siglos ya con ese país. Entonces, es fundamental. 10 años de mala relación, innecesariamente, con el gobierno de Estados Unidos durante el gobierno fascista de izquierda de Rafael Correa, obviamente fueron muy costosos para el Ecuador. Perdimos la oportunidad de hacer el Tratado de Libre Comercio en el año 2006, si recuerdo bien. Colombia y Perú lo tienen, están funcionando magníficamente, tienen ventajas arancelarias en relación al Ecuador. El Ecuador tiene que estar permanentemente negociando, pendiente de las preferencias arancelarias. Exactamente, ¿no? Y sometido a la cuestión política permanente, porque no soluciona controversias como el tema de Chevron y algunas controversias más que se tienen, no la soluciona. Entonces, obviamente, esas compañías americanas, con toda razón, hacen cabildeo con el Senado, con la Cámara de Representantes, para que se le ponga dificultades al Ecuador si no soluciona los problemas. Entonces, como bien dice Ivonne Baqui ayer en una entrevista en El Comercio, todo es solucionable, hay que mostrar buena voluntad y hay que avanzar rápidamente. Entonces, se nos abre ahora la oportunidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que va a ser muy similar el proceso al que pasamos con Europa. ¿En qué sentido? De que no tenemos muchas opciones para... Un poco es como sumarnos a lo de Colombia y Perú. Claro, con lo que le llaman adhesión. Eso es lo que hicimos con Europa y eso lo que probablemente va a pasar con Colombia. Pero además sería lo más rápido. Lo más rápido, yo creo que sería bueno, porque también evitaría, tendríamos que analizarle más en detalle esos acuerdos, pero evitaría un largo proceso de negociación. Antes que hablan del imperialismo y cosas por el estilo. Muchos de los que daban ese discurso estaban en Washington ahora. Gracias a Dios han cambiado de forma de pensar ante la realidad, ¿no?, de una situación económica que causaron ellos, que era innecesariamente causada por el pésimo manejo económico, por la eliminación de los fondos de estabilización monetaria como el FEIREP, de estabilización como el FEIREP, no, por ejemplo. Teníamos incluso el de electrificación, que era 1.168 millones de dólares. Y no necesitaban crédito para hacer Coca-Cola sin crédito. Y no solo eso, sino la moratoria de la deuda en el año 2008 arbitraria,
unilateral, sin buscar Y con trampa, ¿no? con trampa. Los pativideos fueron eso. Claro, y con un reporte supuestamente objetivo que no era más que ya crónica de una muerte anunciada. Entonces, obviamente, y el tema de Assange, ¿no? El tema de Assange, que Rafael Correa para demostrar al mundo de que era un aladid de la libertad de prensa. Sí. Entonces, afuera hacía lo que en el Ecuador no hacía, oprimía en el Ecuador y afuera daba asilos a esta persona que lamentablemente se volvió luego parte del proceso de manipulación de las elecciones en las que participó Rusia, como fue el caso de Estados Unidos, de Cataluña y algunas otras más. Entonces, este proceso ha sido un proceso largo, no es que desde antes del gobierno de Lenín Moreno ya Estados Unidos se preocupó de la relación con el Ecuador por razones geopolíticas, porque la conexión de Venezuela con el Medio Oriente se volvió cada vez más peligrosa y complicada, apoyos a Hezbollah, había cuestiones... La presencia mismo de Irán Exactamente. con Venezuela. Y la presencia de Cuba, la presencia de Rusia a través de Venezuela, etcétera, le dieron al Ecuador una importancia geopolítica, y por eso es que mandaron embajadores de primer nivel para tratar de manejar la relación con el Ecuador desde el comienzo del gobierno del presidente Lenín Moreno. Ahora, yendo concretamente a estos resultados, los resultados son buenos, que depende mucho del humor del... Está desinstitucionalizando el presidente, por ejemplo, según entiendo, al dueño del Washington Post, que también es dueño de Amazon. No le dieron un contrato con el Pentágono de $3,000 millones simplemente por las críticas que el Washington Post le hace. Se lo dan a la competencia, a Microsoft, una empresa también muy buena, muy seria. Ahora es ante la justicia. ¿Por qué? Porque fue una orden directa del presidente Trump. Porque estaba tomando estas formas latinoamericanas. Pero parece que él era medio latino en eso, ¿no? Yo sí creo que bastante. Entonces el hecho en que la política exterior de los Estados Unidos está muy personalizada. Muy ¿Cree usted que ayude este momento? Yo creo entonces la relación que se ha establecido con el presidente Trump, la presencia del embajador Abaki, que le conoce al presidente Trump hace muchísimos años, y todo eso, más el trabajo hecho anteriormente por la Cancillería, el trabajo hecho anteriormente por Francisco Carrión y todo, ha contribuido a que tengamos una sesión de trabajo muy importante en que se han logrado temas como mejorar el libre comercio, están hablando de educación, lucha contra el corrupción, y la corrupción. El narcotráfico y la corrupción. Entonces, yo creo que el tema del libre comercio es fundamental y podemos avanzar rápidamente. Y también es bueno, ¿en qué sentido? No solo porque hay grupos que van a querer oponerse porque es con el imperialismo, sino porque también hay empresas que en el país se han vuelto rentistas y que un tratado que abre a mayor competencia, que vende productos más baratos, que se va a permitir que pase con el Ecuador lo que pasó con Europa, que por ejemplo el precio de los vinos, de los vehículos, de todo bajaran notablemente. Vaya a ocurrir lo mismo con Estados Unidos, eso va a afectar a empresas locales, y esta cosa de hacerle rápidamente va a evitar ese tipo de presiones. A la larga va a realmente beneficiar al consumidor, que es lo que importa. Economista Spurrier, mire usted cómo pasamos del análisis de la visita, pasamos también por el momento político que vive el país, y yo diría por esta desarticulación política. No hay forma de ponerse de acuerdo en algunos temas un poquito difíciles, y ya no hay acuerdo, y tampoco hay una operación política del gobierno, pero esto que podría acelerarse, este acuerdo de libre comercio, porque vaya a ser una especie de adhesión al que tiene Colombia y Perú, podría ayudarnos. Eso traerá capitales sin dejar de tomar en cuenta lo que nos ha recordado el economista Robalino,
el Ecuador necesita financiamiento ya, más allá de la aplicación del Tratado de Libre Comercio? Bueno, el asunto de tres capitales es un factor favorable, pero no es todo. El asunto es que si queremos que más capitales, en donde primero vendrían gran cantidad de capitales y están tratando de entrar, es en lo relativo a la minería. Entonces, yo pienso que en estas necesidades capitales que tenemos, necesidad que haya sectores de la economía que se reactiven y que crezcan y que crean y que estimulen al crecimiento económico nacional, el Ecuador debería priorizar, reducir las trabas para que entre el capital que ya están las empresas aquí y ya están queriendo invertir. Entonces debería darse la prioridad a eso. En segundo lugar, el gobierno debería también entrar a un desarrollo al máximo de su potencial minero. Estoy tomando esos temas porque son los relativamente más fáciles. Y los que están, ¿no?, en discusión. Están así, fíjense, por ejemplo, no estamos hablando necesariamente de inversión extranjera, o que pudiese ser inversión extranjera. El ministro Pérez García tenía previsto una explotación plena del campo Ispingo para subir la producción a 700,000 barriles diarios, y eso requería trabajar en 10 puntos en Ispingo, en 10 áreas, y es un trabajo que se ha estado realizando en general en el Parque de Asuní, de tal manera que ha minimizado los impactos, porque una vez que se hace el trabajo, quedan allí las instalaciones, digamos que poco visibles y sin mayor impacto ambiental. Y solo le han autorizado hacer 2 de las 10 áreas. Entonces, toda esa enorme cantidad de dinero que debe entrar de esas exportaciones, de producción y exportación de petróleo, no va a haber. ¿Por qué? Porque no hay una mentalidad en la autoridad pública, en todo el sector público, de que el Ecuador está necesitando tener capitales, y eso no se está haciendo. Entonces, nos estamos demorando en sacar nuevas áreas para que haya inversión petrolera. En un futuro, pronto va a haber el momento en que las empresas petroleras no van a estar dispuestas a buscar crudo en sitios que son muy riesgosos o donde no hay ya evidencia de que hay petróleo, porque se viene la época de los automóviles eléctricos y de otras fuentes y de otros usos de fuentes alternativas de energía. ¿Qué significa? Que el petróleo va a ir perdiendo importancia. En el momento en que se piense que el petróleo va a perder importancia, nadie invierte hoy para sacar un producto que va a valer menos después de 5 años o más. Entonces hay un apuro para ir por ese sector. Luego, en general, para otro tipo de inversión, primero, ¿a dónde va a ir esa inversión? Si es una inversión para el mercado interno, el Ecuador tiene que estar ahora en un proyecto de tratar de recaudar fondos internos para pagar deuda. En otras palabras, durante el tiempo que dure este ajuste y mientras menos decidido sea, más tiempo va a tomar. Invertir para el mercado interno únicamente si uno va a tener una nueva tecnología y va a desplazar empresas existentes, porque el mercado no va a crecer. El consumo está supuesto, incluso la demanda interna, una medida más amplia, está supuesta a reducirse en el año 2020. Entonces, en ese sentido, si queremos traer otra inversión, aparte de los sectores que he dicho, tiene que ir sobre todo para la exportación. Y el asunto de la exportación es que tenemos costos internos muy altos. Entonces hay también una serie de políticas dirigidas a ir reduciendo los costos internos. Decimos, ahora tenemos inflación negativa. Sí, tenemos inflación negativa, pero el desequilibrio fue tan grande de que hemos estado haciendo un ajuste durante 5 años y todavía no lo terminamos en la parte de los precios internos. Y mientras que el dólar esté fuerte, tiende a irse la plata hacia los Estados Unidos y los países vecinos tienden a tener devaluaciones, tienden a tener que sus precios en dólares bajan. En el último año, Colombia se ha abaratado más todavía en relación al Ecuador. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar medidas también en ese frente para tornar el país más atractivo a la inversión.
Hay otras medidas que tienen que superarse, entre esas el asunto del arbitraje internacional, que digamos los fondos bilaterales, los acuerdos bilaterales para proteger la inversión. ¿Usted diría hay que reactivarlos, replantearlos o tiene la base del anterior que fueron, digamos, terminados por el Ecuador? Tienen que ver los jurídicos que puedan hacer, porque lo que se preparó como respuesta para este problema no fue aceptable para los otros países. Como yo lo entiendo, hay un formato y los países se escogen ese formato. Y viene un país pequeño, marginal, pues en la ciudad y dice, no, yo quiero algo distinto. Y los otros dicen, yo no tengo tiempo para ponerme a ver algo distinto. Y no. No tiene acogida. Entonces, en ese sentido, hay que resolver ese problema. La respuesta de cómo hacerlo no la voy a dar yo en este momento, tiene que buscar la Cancillería, pero ya hay que resolverse ese problema, porque si no la inversión no viene, porque tenemos todo un historial de incumplir con acuerdos. Entonces dicen, yo no puedo, tenemos un historial de incumplir con acuerdos y tenemos un historial de que hay presión política en las cortes ecuatorianas para que siempre las cortes le dan razón al gobierno en estos casos importantes. Entonces yo no puedo invertir bajo las circunstancias. Si fuese un país con cortes reconocidas como imparciales y independientes, entonces ahí no me importaría, me tomaría el riesgo, pero no como es así en el caso de Ecuador. Entonces hay que entender todos esos frentes, no es algo tan sencillo, porque quien invierte hoy tiene que pensar, ¿y cuál va a ser el gobierno después de 5 años o 10 años cuando yo tenga un problema? O 1 año y medio. Claro, entonces en ese sentido es un trabajo arduo para hacer. Donde es más fácil es en el petróleo y minas, pero en otros frentes hay que hacer trabajo tanto en la parte legal por los acuerdos bilaterales de inversión, tanto en la parte de costos internos, tanto en varios frentes para que pueda venir inversión en cantidades importantes. Economista Robalino, si es que este es el marco, diríamos, los problemas de financiamiento de este año no van a ser fáciles. Y al no ser fáciles, claro, una reforma como la que ustedes han analizado tampoco es fácil. ¿Cree usted que el gobierno, algunos dicen, no, lo que quiere es ya pasar, pero le falta más del 30% del ejercicio del gobierno, diríamos, yo, un gobierno responsable lo que debería es llevarnos? ¿Qué hacer con el presupuesto? ¿Cómo enfrentar ese déficit? El financiamiento puede venir después de esa visita, pese a los incumplimientos, y usted nos ha hablado de un Fondo Monetario Internacional respaldado por los otros multilaterales, un poco más flexible que antes, pero ha sido firme. Hay que revisar el tema del diésel, pero el vicepresidente dice no, vamos a buscar otras formas. ¿Hay otras formas o usted insistiría que este es el gobierno que puede hacer eso? Bueno, fíjese, Gonzalo, yo digo, hay una serie de limitaciones que tiene el gobierno, ¿no?, en materia política, nadie discute eso. En febrero del próximo año ya está determinado. La campaña, ¿sí? O sea, ya está la elección. Exacto, vamos a elegir nuevo presidente y nuevo asambleísta. Pues ya la gente está pensando quién va a ser el nuevo presidente del Ecuador. Ya los agentes económicos dicen, aguantemos todo, hay que ver qué viene. Y hay una incertidumbre enorme, porque cuando uno comienza a ver los encuestadores lo que dicen, entonces comienza, primera conclusión dentro de todo eso, que nadie va a ganar en la primera vuelta. Nos vamos a la segunda vuelta, ¿verdad? Y en esa segunda vuelta, entonces los agentes económicos, sin estar en la actividad política, comienzan a pensar, a ver, suponiendo, Sí. señor Lasso o el señor Nebot entran a la segunda vuelta con el representante del grupo de Correa o de los indígenas. ¿Qué va a pasar con las expectativas de los inversionistas? Se paran. No que digo que no hacen un dólar de inversión, sino se paran porque eso es lógico, es natural.
Entonces eso va a afectar a la economía, ¿verdad? Pero este año debería ser distinto. Este año el gobierno debe tomar ciertos riesgos. Hay que enviar o debe enviar, como ha anunciado, una serie de proyectos, así no le aprueben todo lo que es necesario. Porque de esa manera se le probará a los organismos multilaterales de financiamiento a Mire. Él le ha hecho el esfuerzo. Exacto. Vea, aquí está mi voluntad política. Lo he enviado, hemos hecho todo esfuerzo para que me aprueben lo que ustedes han considerado conveniente por mi sugerencia, no porque ustedes me están obligando, etcétera, etcétera, etcétera. Y los organismos dirán, pues sí, esa es la verdad. Ha salido una cosa, pues, que no quería el gobierno, etcétera, pero ha salido algo aprobado, etcétera. Las reformas al Código Laboral, ya alguien del gobierno ha dicho que eso va a quedar realmente para el próximo gobierno. Y esa reforma es básica. Ahora, claro, tiene implicaciones políticas, y ahí los políticos de la Asamblea y los partidos políticos van a decir, aguanten. ¿Por qué? Porque eso me va a restar votos. Pero si eso logra tener un consenso con los trabajadores y discutimos ampliamente la mayoría de los que no tienen trabajo. No hay consenso, porque los líderes sindicales no quieren reformar el código en la forma que la economía requiere. ¿Para qué? Para crear empleo, pues. Los líderes están sencillamente pensando en los que tienen empleo. Hay cerca de 5 millones de gente que no tienen empleo y hay que preocuparse por eso. Y mientras no haya crecimiento, expansión de la economía y no haya cambios y reformas como el mercado laboral, no va a haber empleo. Y entonces los jóvenes que salen de las universidades, etcétera, se van a sentir frustrados y van a decir, aquí no cabe nada. Y alguna gente de clase media dirá, me voy del país. Pues, ¿ves? Entonces, el gobierno tiene que tomar decisiones y ciertos riesgos. Vuelvo a repetir, a nadie le interesa que el gobierno abandone el poder o etcétera. Nadie. Ya estamos en proceso de pensar en el nuevo presidente. Así que el gobierno toma la decisión. El amigo Walter tenía razón cuando dice, y hay ciertas cosas que se pueden hacer sin que esto cree problemas políticos a los presidenciables el día de mañana. Minería y petróleo. Hay que ir a los 700.000 barriles diarios, ¿sí? Pero ya el presidente hace algunos meses dijo, en esa zona del Yasuní sí se puede producir y llegar a 700.000 barriles, pero no lo voy a autorizar. Eso tiene que hacerlo el nuevo gobierno. Yo digo, error del presidente. Entonces el ministro actual tiene que convencer al presidente que permitan la perforación aquí y allá. O lo hace Petroecuador o lo hace las firmas internacionales previa licitación. Ahora, eso no significa que si eso se avecina en forma cierta, va a venir pues los dólares a la carrera. No. Pero con 700.000 barriles usted tiene más de 60 millones de barriles al año. A $50 son 3.000 millones de dólares que llegarían al Ecuador desde afuera adentro. Es lamentable tener que decir petróleo y minería porque entramos a un espacio de extractivas, ¿hasta cuándo la extractiva es extractiva, verdad? Pero en el corto plazo, esa es una posibilidad, pues. Pero el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar esa decisión, pues. Irremediablemente, eso, ¿quién se va a oponer? Yo sé que hay ciertos pueblos indígenas que se van a oponer. Ahí usted viene, ya la Corte Constitucional sigue presionada para que decida sobre las consultas en minería, en el Azuay, aquí o allá. Y además consultas dispersas de pequeñas y eso es altamente peligroso. El sector minero no le interesa solamente a la población donde está la minería, le interesa al país entero. ¿Por qué? Porque ahí van a salir recursos que van a venir de afuera, inversión extranjera en cantidades importantes como es Chile, como es Perú, etcétera. En eso tiene mucha razón Walter, pero hay que hacer un trabajo interno también, pues el gobierno, y ahí tiene que ser el trabajo interno, porque si no, eso también se va a paralizar. Entonces, ¿por dónde está la solución? Walter decía, bueno, de repente el gobierno busca financiamiento interno. Cuidado, porque eso significa que el gobierno actual, frente al hecho que no tiene dinero, dice, ¿dónde hay liquidez? ¿Dónde? Como Correa. Claro. ¿Dónde hay liquidez? Ahí. Entonces, uno comienza a ver dónde hay plata. Entonces, cuidado, yo le voy a decir, no es que estoy diciendo tómelo de ahí, cuidado.
Sí, mejor no Los lo bancos sugiera, tienen- los bancos Los tienen, bancos pero no tienen, es, por pero no es de ellos. reservas legales, por ley, tienen que tener una cantidad X en el Banco Central. Y ya ¿Cuánto les hay están ahí? debiendo ahí. Están cerca de 2.500 millones de dólares. Sí, A pero nadie se le puede atrever tomar un dólar como hizo Correa. Porque esa plata no es del Banco Central, No, ni de tampoco los es de los bancos. bancos privados, No. es la plata nuestra. Segundo, afuera debe haber 2.500 millones de lo que se llama un fondo de liquidez. ¿Sí? Y esa plata tampoco es del gobierno. Correa también se lo quería llevar para financiar el déficit fiscal. Entonces, eso implica una cantidad importante de dinero. Cuidado, se le ocurra a alguien en el gobierno, para esta sugerencia, necesitamos liquidez, no tenemos liquidez, no tenemos dinero. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Y comienzan Déjenle a en paz, pensar en una eso que no es serie de ellos. de decisiones no convenientes. Entonces, tiene que venir la decisión de generar más ingresos por parte del gobierno, reducir el gasto corriente. Cuando usted observa las propias cifras del gobierno, en gasto corriente usted puede hacer alguna cosa. Ya por ahí alguien, si mal no recuerdo a alguien, no recuerdo quién, en un artículo del diario El Comercio, creo que el amigo Pozo, decía, bájese el 20% de los sueldos y salarios en el sector público. Eso implicaría, pues, una reducción del gasto corriente en sueldos y salarios. Hay que ver si eso 2.000 realmente... millones de dólares, hay- pero si choca con las leyes, si choca Hay que con ver todo si es eso, que realmente eso es legal. Es claro, posible. es Pero hay que posible. ver, si no, pues hay más de varios miles de personas que están en contrato provisional. Entonces hay que eliminar eso. Hay que eliminar en las empresas estatales el excedente de gente. Eso va a crear una serie de problemas. También no significa... Pero genera más desempleo. Espérese, no significa votar 70.000 gente como alguna vez sugiere. Eso sería una estupidez. Eso ahí es donde yo digo, sí, acepto el gradualismo. Lentamente, pues el gobierno todavía no se ven las cifras. En el presupuesto del Estado, el gasto en sueldo y salario está con 9.100 millones de dólares. Si ha bajado un 0,5%. No han hecho el trabajo ahí. Pero también hay otro tipo de gasto. Los intereses. Hay que hacer algo con los intereses. Usted tiene China. Alguien dice, eso es demasiado difícil. Oiga, hay que renegociar todas las relaciones. Pero ni siquiera nos hemos enterado de cómo ha sido la negociación para los créditos. Claro, Si claro. Ni siquiera nos hemos enterado de eso. Y oiga, esta es una línea, vaya y renegocie, y nos declara loco. Parece que cuando llegan al cargo se pierden. Pues eso hay que hacerlo. Yo alguna vez le dije al ministro de Hidrocarburos anterior, cuando se iban a China, el presidente iba, yo pensaba, yo le sugiero, hay que hacer esto, ¿sí? De tal manera decir muy bien, pues, oiga, amigo, y los chinos no van a ponerse molestos, pues van a entender razones. Ecuador no puede seguir cumpliendo esas condiciones, no se puede. Entonces, hay que negociar las condiciones de relaciones crediticias y financieras con China continental. Pues yo creo que eso es posible. Difícil, sí. Pero en las circunstancias actuales, las soluciones que hay que tomar son difíciles, por supuesto que sí, pero hay que hacerlo. Gobierno ecuatoriano, yo vuelvo a repetir, sube el precio de los combustibles y reduce sueldos y salarios, eliminando una serie de empleos que no son son innecesarios. No digo médicos, Salud, educación. no digo eso, pero seguridad. ahí lo que hay que hacer, Francisco, es, yo le decía al Optimizar presidente del algo. Seguro Social ecuatoriano, hay que mejorar la eficiencia de los hospitales públicos, la calidad del servicio, ¿sí? ¿Cómo lo haces? Contrata a la Oficina Panamericana de Salud, ¿sí? Y dile, ven, analízame, nosotros somos miembros, pagamos una cuota, ¿sí? Ven, analízame, expertos, la calidad del servicio público en hospitales, por ejemplo. Y dime cómo mejorar la calidad. Y eso implicará bajar costos en los propios sectores sociales que hay ineficiencia. Pero decir, voy a eliminar 1.000 médicos en los hospitales públicos, eso no Ahí. es adecuado. Cuidado, la política social, No se aún puede en esta tocar. crisis, no se puede sacrificar, porque eso tendría consecuencias políticas graves Claro, en el demasiado. proceso electoral ecuatoriano. Y no Ojo. solo en el proceso, sino en la vida diaria. Economista Crespo, bueno, van a decir, habló el Fondo Monetario Internacional y el antiguo, no siquiera este que parece tiene unas formas, después de lo que le ha pasado en Argentina, un poco de entender más
los momentos políticos también. Pero como que se cierra al ámbito extractivista, pero además al precio de los combustibles. Y más que el precio, el monto del subsidio que tiene que pagar. Y a veces eso no se entiende. Parece que solo queremos recoger dinero y no dejar de gastar en el subsidio. ¿Cómo explicarle para que este modelo comience a funcionar de distinta manera? Y ojalá el tema de la renegociación de la deuda se pueda, sobre todo con China, se pueda hacer algo, ¿no? A ver, el tema de China, a mí me parece que tiene que ser tratado de una manera de absoluta transparencia. Creo que los contratos deben ser hechos públicos. ¿A qué cree usted que no se puede hacer público? Eso es raro, porque inclusive, y también una cosa que quería mencionar como miembro de la Comisión de la Deuda, es momento de que la Comisión de la Deuda continúe funcionando, porque desde algún tiempo atrás ya, se llegaron a las primeras conclusiones importantes de más o menos cuál era el volumen de la deuda y todo ese tipo de cuestiones que Correa, por supuesto, lo había subestimado a propósito para no reconocer su fracaso económico. Se llegó a una cifra mucho más cercana a la realidad, aunque la deuda estaba apareciendo todos los días por todos lados, porque deuda no solo es lo que se le debe a los tenedores de bonos, a los organismos internacionales, etcétera, sino a clínicas. A lo que se debe al interior del país. Clínicas, a proveedores, etcétera, que ahora, por ejemplo, se les va a tratar de pagar con bonos. Entonces, yo creo que hay que primero revivir el tema, hay que continuar. Yo considero que la misión no está acabada. Puede ser que el Contralor está con muchas cosas, pero este es un tema fundamental. Y uno de los temas que, aunque ya fue revisado supuestamente por el señor Carlos Polit, tiene que ser revisado es el tema de los chinos, no solo porque la revisión del señor Carlos Polit seguramente fue muy sesgada, sino también porque muchos de esos contratos, por lo menos uno llegó a mis manos, circulaban por Wall Street para buscar refinanciamiento. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer transparente eso y, por último, ir a la Corte, porque entiendo que en los tribunales de Londres se resuelven los temas relacionados con la deuda china. Ir a las Cortes y sencillamente decir, señores, esto está mal por esto, si ese es el camino, y si no se ha podido llegar a una negociación. Se han logrado hacer estos contratos con todo lo que era necesario y no podemos decir esto está mal, lo que podemos decir es no podemos pagar. Básicamente, en esos niveles. Lo que se le puede decir es lo siguiente, señores, yo no, como lo que hizo el ministro Carlos Pérez al comienzo, no estaba de acuerdo con la fórmula, no le daban los contratos gente del gobierno anterior. No le entregaron. Entonces, lo que se dice, señores, yo no tengo los contratos, no les pago porque no tengo los contratos. Vamos a la Corte y me los entregan o mándenme copias de los contratos. Pero yo sí noto, a mí me sorprende que el tema con China no esté claro, me sorprende que no se haya analizado seriamente la refinanciación, me sorprende los rumores de que el mismo hecho que se piense refinanciar ya es default, e inclusive había un NDA o acuerdo de confidencialidad, que ya su divulgación era, tratándose de un préstamo del Estado, por lo tanto del público, su divulgación ya era causa de declarar la moratoria. Todos esos rumores que hay alrededor del tema tienen que ser aclarados. Ese es con el tema de China. Con el tema de la burocracia, a ver, yo creo que es importante no confundir. Una cosa es lo que se gasta en salud y otra cosa es lo que se gasta en médicos, en enfermeras, en atención directa al paciente. Hay mucha burocracia en el tema de salud. Y eso no significa demasiados médicos. No significa. Ni enfermeras. Puede ser que haya más burócratas que médicos y enfermeras. Puede ser que hayan más administrando el hospital que gente trabajando. Yo he oído a un funcionario altísimo de un organismo internacional corrigiéndole a alguien, diciéndole, no, el gasto de salud mucho está en administración. Parece que fueran médicos los que y enfermeras. Entonces, cortar salud es cortar médicos, no necesariamente. Entonces, yo creo que es más fácil meter excesiva burocracia
por ejemplo, en el caso del gobierno de Correa, meter a correístas en los ministerios, digamos, burócratas en el tema de salud, porque hay menos médicos, menos médicos para meterlos de más, por un lado, y por supuesto, como vimos, menos médicos correístas. De limpieza mayor. Perdón, estamos sindicatos menos correístas. Perdón, ¿qué pasó? No, es los sindicatos de limpieza de los hospitales, por ejemplo, pero salían a desfilar. Pero básicamente lo que yo haría es muy sencillo, o sea, me parece, ¿no? Yo digo, seguramente en este país están trabajando muertos, están trabajando inventados. Lo primero hay que hacer, primero es pagar en físico. A ver, señores, venga todo el mundo a cobrar en físico. Entonces aparece la persona. Los muertos inventados no van a aparecer. Si es así, si hay. Lógico, no creo que vaya. ¿Usted tiene dudas de eso también? Estoy seguro de que no van a aparecer los muertos. A mí hasta ahora no se me ha aparecido ningún muerto. Y no creo que se vayan a aparecer por más que sean burócratas. Sí. Nosotros, bueno, no aparecen, entonces a eso se les separa, se ve a quienes hagan y se les sigue el dinero. Después se hace con Big Data un análisis de las distintas, de los ministerios, etcétera. Se ven los que han sido contratados en la época correísta, se ven los que han sido contratados de más, se puede determinar. Y por último, se analiza a sí mismo los pagos. Si se paga a gente que fue puesta en el gobierno correísta y se le sigue los pagos, tal vez nos vamos a encontrar con los mismos diezmos que se encontró en la asamblea y tal vez más. Entonces es el típico piponazgo que una persona va y luego comparte o no va al trabajo en muchos casos, está ahí, cobra el sueldo, comparte el salario, la mitad o lo que sea con el que le contrató. Pero eso al fin será algún dinero. Yo sí creo que es un dinero bastante grande. Y por último nos cura en salud. Por último nos hace ver. Y entonces ahí no habría un problema social, ahí no habría un problema de desempleo. ¿Por qué? Porque se habría lavado dinero y habría evasión tributaria y sacaríamos a mala gente de la burocracia. Otro tema que hay que hacer cosas que también no requieren aprobación legislativa. Una de las condiciones del fondo, y que los ecuatorianos deberíamos estar agradecidísimos, es que está pidiendo que haya información financiera auditada, balances auditados al día de las empresas del Estado. ¿Cómo puede ser que para intentar monetizar, como le llaman ahora, a CNT se reconozca que del 2014 no tiene balances? Que tiene balances pero no auditados. Balances que no auditados y que entonces le piensan... Hay un estado de cuentas ahí que no se han auditado. Y eso quiere... Primero, dígame, ¿usted confiaría en una empresa que se negocia en el mercado de valores que no esté auditada por una empresa seria? ¿Cómo es la superintendencia de bancos debe confiar en bancos que tengan balances no auditados? ¿O la superintendencia de compañías lo mismo? Si en el sector privado no nos permiten, compañías, casas de valores, bancos, no tener balances no auditados, ¿por qué nosotros vamos a permitir que Petroamazonas, por ejemplo, desde el 2015 no tiene balances auditados y el auditor, ¿no? que debe ser especializado, de gran prestigio internacional, nombrado por el Contralor, el auditor en el 2015, se saca esto de la página de la Contraloría, dice que se abstiene de dar la opinión, diciendo que reflejan razonablemente perdón un ratito. Colonial con... O sea que Petroamazonas es un mundo aparte. No cumplen los decretos. Que en esa división rara y artificial le entrega a Petroecuador para que Petroecuador exporte. Ok, entonces lo que hace un auditor a los principales socios comerciales, etcétera, proveedores, etcétera, les pide información para compaginar. Y en este caso le pide a Petroecuador
A ver, Petroamazonas me dice que le ha entregado esto. Corresponde a lo que usted tiene en sus libros, no le contesta. Y tercer tema, no pueden ver el valor que hay en bancos y en caja, que son fundamentales. Primero, para saber la liquidez que se tiene, y segundo, para cuadrar los balances. Eso es Petroamazonas. No pueden ver lo que está en saldos bancarios. No saben saldos de bancos, no saben. Eso está en la página de la Contraloría. No hay ni siquiera las cuentas. No hay ni siquiera. Entonces nosotros no tenemos empresas estatales, ni CNT, ni las petroleras, etcétera, con balances auditados al día, y eso lo está pidiendo el fondo. Y otra cosa que está pidiendo el fondo, y creo que es importante que nos demos cuenta, y por eso podemos avanzar, porque no todo es la Asamblea. Lo que está pidiendo es que el Ecuador firme lo que se llama el EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, que es un acuerdo mundial que viene de Noruega, el acuerdo mundial que pone unos estándares altísimos a las industrias extractivas en cuanto a información, y eso es en cuestión cuanto de a la normas. Diplomacia que puede. Ya el viceministro Benalcázar, que ya anunció hace casi un año que se iba a firmar. No se ha firmado. ¿No será que eso le costó el cargo? Podrá ser, Sí, ¿no? porque en mi opinión, ¿quiénes son probablemente los que principalmente se oponen a que se firmemos esa iniciativa de transparencia de las extractivas? Obviamente es Petroamazonas, obviamente es Petroecuador, que Pero sabemos que es una cosa de otros, sí, Petroamazonas y Petroecuador es el Estado ecuatoriano. Pero no cumplen las normas extractivas aparentemente. Sí. Entonces lo que necesitamos es la mayor transparencia de eso. Y con eso concluimos, ¿sabe qué? Vamos a elevar el nivel de debate de la minería, porque cuando ya todos tenemos niveles mínimos, estándares mínimos que son muy altos, ya el debate no va a ser sobre minería o no minería, sino si las condiciones son lo suficientemente buenas o no. Economista Spurrier, para terminar, tres objetivos inmediatos de este trimestre que usted vea son indispensables que el gobierno, para el tema financiamiento, el tema económico, pudiera hacerlo. Bueno, de las cosas inmediatas que tendría que hacer el gobierno, primero tiene que hacer el envío de los proyectos de ley de reformas a la Asamblea y hacer el cabildeo necesario para que esas leyes pasen, ¿no? La ley monetaria y financiera, la ley de las finanzas públicas, tiene también que ir con la ley de mercado de valores, tiene que ir también con la reforma laboral. Eso es un asunto fundamental. Otro segundo punto va a tener que en serio apuntar a la reducción del gasto corriente, del cual hemos hablado bastante los tres integrantes de este panel, y que, como se señala, se dice que no se puede tocar el gasto social, pero yo me pregunto, en ese nuevo edificio que se hizo al sur de Quito, esa plataforma financiera que costó $200 millones, que es para los ministerios sociales, ¿acaso ahí funcionan escuelas o funcionan hospitales? No, esos son escritorios. Y pues ¿cuántos de esos escritorios están de más allí? Probablemente hay muchas personas que están allí por puestos, por favores políticos, pero que no están aportando ni a mejorar la salud ni la educación de la población. Y en tercer lugar, una política de apertura que se dé en el sector energético, sector extractivo, porque eso es lo que va a darnos una liquidez y va a traer divisas, va a aliviar un poco el ajuste que tenemos que hacer. Esas son tres iniciativas centrales, hay muchas más, pero yo pienso que esas son las tres más importantes. Economista, muchísimas gracias. Estaremos solamente sí, un minuto. Hemos estado charlando sobre algo, pero que hay que tener presente lo siguiente: la deuda pública. La deuda pública es un monto mucho mayor de lo que reconoce el gobierno en sus boletines, mucho mayor. Acaba de ratificar el economista Crespo. Sí, y ahí lo que dice Ramiro, el Contralor está haciendo un buen trabajo, igual que la Fiscal General. Y el gobierno tiene que apoyar intensamente ese trabajo de dos altos funcionarios, buenos altos funcionarios. Pero yo lo que digo es, el monto de la deuda es mucho mayor. Vea,
a los municipios cuánto se les debe. Fíjese, la alcaldesa de Guayaquil inició una demanda. Una gente dirá, pero ¿cómo es posible que la alcaldesa no sepa que estamos en crisis, que no hay plata, etcétera? Pero la alcaldesa de Guayaquil, igual que los alcaldes, dicen, oye, hay una ley que tienes que devolverme el IVA. Hay una ley, no violes la ley. Eso le dicen. Pero aparte de eso, Bueno, a los medios de usted comunicación tiene las no Fuerzas les han Armadas, pagado. los jubilados que estaban reclamando en las calles, independientemente de que ya le hayan pagado, sencillamente se atrasan. El Seguro Social ecuatoriano no paga el 40% total, y el propio presidente del Seguro Social le dice, me estás debiendo esto, aparte de lo que es el seguro de salud. Pero independientemente de todo eso, hay una serie de proveedores, que ya no es el sector petrolero, que le debe una cantidad enorme de plata, proveedores fuera de esos sectores, que sencillamente les deben dinero y que van a quebrar. Entonces, eso que se llama cuentas por pagar, porque no están, ese pago no está pues comprometido mediante una firma de una letra de cambio, de un pagaré, de un bono por parte del gobierno. Pero es ejecución presupuestaria. Es una cantidad enorme. El gobierno, si no lo sabe, sería lamentable, ¿verdad? Sí, sí. Segundo, si lo sabe, no lo quiere anunciar porque no quiere asustar a los mercados el monto de cuentas por pagar, que son deuda, que no se publican como deuda, pero que son deuda. Y eso compromete hoy, mañana y pasado mañana recursos del gobierno. Entonces, cada vez la escasez de dinero del gobierno es más intenso de lo que creemos. No hay cifras suficientes para ver eso. Entonces digo, ahí no hay remedio, gobierno. Era un minuto. ¿Ah? Era un minuto. Ah, ya, perdón. Pido disculpas. Ahí termino. La deuda. Sí, está como la deuda. Ahí termino, perdón. Un comentario por rápido. Por favor. Hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que recién salió, no, hay que leerlo bien, sobre que el BIES, que recién fue creado en la época de Correa, tiene que ser... Estoy en desacuerdo con eso. Eso es un absurdo del Banco Mundial. Pero Absurdo, por favor, absurdo. déjame acabar. Ya. Pero no, de una vez me adelanto. Es una propuesta absurda. No, primero es del Banco Interamericano. Ver eso no es... Es la propuesta. Hay un informe que debe ser reformado. Perdóname un ratito. Reformado. Reformado es lo que está diciendo. Segundo, lo que sí le puedo decir es que el BIES, no disputo la capacidad del Departamento Técnico de Inversiones, pero puedo disputar sí la intervención política. El BIES ha invertido en el gobierno de Correa 7.500 millones de dólares al 5 al 7,5%, mientras el gobierno ecuatoriano se endeudaba en los mercados 10,75. internacionales al 10,75. ¿Y qué ocurre? Había momentos en que creo que en el año 2014, 2015, la deuda tenía un rendimiento del 16% por una baja súbita, creo que, del precio del petróleo. Lo lógico es que si la deuda baja un 16%, o sea, la deuda baja de precio y el rendimiento aumenta un 16%, ¿qué es lo que haga el Seguro Social? Compre bonos del Estado, que es riesgo del Estado, igual que la deuda doméstica, y en vez de dar 5 a 7,5, le da 16%. Entonces, ¿qué ocurre? El seguro está teniendo unas inversiones increíblemente buenas, pero adicionalmente le va subiendo el precio poco a poco y le va estabilizando la volatilidad de la deuda, por lo tanto, más volatilidad, más incertidumbre, pero no le dejan invertir al BIES en deuda externa ecuatoriana, cuando los rendimientos en este momento, por ejemplo, al 2029, está más del 13%. Ahorita sí puede comprar con... Porque nos sirve para comprar deuda para el BIES, para pagar las pensiones, porque hay un déficit actuarial, ojo, para pagar las pensiones, etcétera, nos sirve, sería un rendimiento de 13 y pico por ciento en vez de 5 y 7 al 7%. Suena lógico, como dice, hay que revisar bien ese informe. Hay que convertir al banco de seguro en un banco banco de inversión. Perdón, y tampoco hay balance.
Tampoco hay balance ahí. Hay- Bueno, No hay balance. han No, estado con no le da nosotros la el superintendencia economista de bancos, César no le da Robalino, balance. el economista Ramiro Crespo y el economista doctor Walter Respurre desde Guayaquil. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. De inmediato Gracias volvemos por la con el invitación. tema de movilidad. Ya están con nosotros el doctor Arturo Moscoso y el asambleísta César Carrión. Ya volvemos. Calidad,